Saludos, mi nombre es el doctor Marino Estrella y vamos a hablar hoy sobre el accidente cerebrovascular. El accidente cerebrovascular se define como cualquier proceso patológico que interrumpe el flujo sanguíneo en el cerebro, dando como resultado isquemia del tejido cerebral y el correspondiente déficit neurológico. Entonces tenemos aquí diferentes vasos sanguíneos, esto aquí sería el cerebro, y estos vasos sanguíneos son vasos sanguíneos cerebrales, para explicarles a ustedes cómo es que ocurre el accidente cerebrovascular. Entonces tenemos aquí lo que sería el flujo sanguíneo normal, y es que a través de una arteria cerebral debe de pasar normalmente el flujo sin ningún tipo de obstrucción. Este sería el flujo sanguíneo normal. En el caso de tener una obstrucción, como en el caso de este vaso sanguíneo, en el cual hay una placa de ateroma, la cual la placa de ateroma está llena de lípidos, se le adhieren plaquetas, se forma un coágulo y en esa área donde se forma coágulo, pues produce isquemia. Y entonces esa isquemia da como lugar a un infarto, que sería un área de muerte celular secundario a isquemia. Entonces ahí tenemos que esto sería de etiología trombótica. Por otro lado, tenemos que un vaso sanguíneo podría estar viajando lo que es un émbolo, en este caso un tromboémbolo, que viene en la mayoría de los casos de una fibrilación auricular, que se están formando coágulos a nivel del corazón. Uno de ellos se desprende, viaja hacia lo que es el flujo sanguíneo cerebral y entonces obstruye y produce en este caso un accidente cerebrovascular, pero no por obstrucción, sino por un émbolo. Otra cosa que puede ocurrir es, como pueden ver, este vaso sanguíneo se ve más opaco y es justamente porque tiene menos sangre, como en el caso de un paciente que tiene una anemia severa o un paciente que tiene un estado de hipoperfusión, como un shock hipovolémico, lo que es un shock cardiogénico, lo que es un shock séptico. Hay un estado de hipoperfusión y a pesar de que no hay émbolos ni destrucción, pues el paciente puede hacer un accidente cerebrovascular por hipoperfusión. Otra cosa que puede ocurrir, como podemos ver aquí a este nivel, tenemos lo que es un área de debilidad en el vaso, que esta área de debilidad se llaman aneurismas, que son dilataciones del vaso. Esos aneurismas ante una crisis hipertensiva se pueden perforar, la sangre salir, y a la sangre salir, pues entonces produce un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces tenemos que a nivel cerebral tenemos el lóbulo cerebral frontal, parietal, occipital y temporal. Cada uno de estos lóbulos cerebrales tienen funciones predominantes. El occipital es predominantemente visual, el temporal es predominantemente auditivo, el parietal es predominantemente sensitivo y el frontal es predominantemente motor. Por lo tanto, cuando hay una lesión cerebral, pues se traduce clínicamente en lo que se encarga ese lóbulo. Entonces, si tenemos un accidente cerebrovascular a nivel occipital, pues puede producir visión borrosa o ceguera. Si tenemos un accidente cerebrovascular a nivel parietal, pues puede producir hipoestesia o anestesia. Si tenemos un accidente cerebrovascular a nivel frontal, pues puede producir déficit motor, como hemiparesia, desviación de la comisura labial o disartria. Y si tenemos uno a nivel temporal, esa es el área más epileptogénica y el paciente puede producir convulsiones. Y también a nivel temporal, pues el paciente puede producir hipoacusia o puede tener disminución de la conducción nerviosa de lo que es el octavo par craneal. ¿Ok? O sea, que va a escuchar menos el paciente. ¿Cuáles son los factores de riesgo para un accidente cerebrovascular? El paciente que es diabético tiene un aumento en lo que es los factores de riesgo. El hipertenso, el paciente que fuma, el paciente que tiene historia familiar, lo que tiene fibrilación auricular, por lo que le expliqué anteriormente, los que tienen antecedentes de accidentes isquémicos transitorios, los que tienen infarto de miocardio reciente y los que son adictos a las drogas. Todo esto son factores de riesgo para accidente cerebrovascular. ¿Cómo se clasifica el accidente cerebrovascular? El accidente cerebrovascular se clasifica en isquémico, hemorrágico. Ya vimos que el isquémico es el que se produce como una consecuencia de la oclusión de un vaso sanguíneo intracraneal.
mientras que el hemorrágico es causado por la ruptura de un vaso intracerebral. Entre los isquémicos, como explicamos anteriormente, tenemos el trombótico, el embólico y el de hipoperfusión, siendo el trombótico el más frecuente y el isquémico en sentido general es más frecuente que el hemorrágico en un 80-85%, y el hemorrágico se subdivide a su vez en intracerebral o intraparenquimatoso y subaracnoideo cuando es en el sistema ventricular. En cuanto a la clasificación evolutiva, tenemos que el accidente cerebrovascular se clasifica en ataque transitorio isquémico, que es el que dura menos de 24 horas. Tenemos el defecto neurológico isquémico reversible, que dura más de 24 horas, pero menos de 3 semanas. Tenemos el infarto isquémico en evolución, que es el déficit neurológico que empeora. Y tenemos el infarto cerebral estable o completo, en el cual no hay progresión o modificación del cuadro clínico. Entonces, ¿qué es lo que presenta los pacientes con accidente cerebrovascular? Vimos en el esquema anterior lo que pasaba dependiendo del área cerebral que afectara. Entonces, realmente un accidente cerebrovascular puede presentar una amplia gama de síntomas y signos neurológicos. Pero definitivamente una de las presentaciones más frecuentes es lo que se llama la hemiparesia, la cual constituye en déficit neurológico del hemicuerpo izquierdo o derecho. O sea que el paciente no puede mover bien o el brazo y la pierna izquierda o derecha, que sería hemiparesia derecha-izquierda. Hemiparesia quiere decir menos fuerza muscular derecha o izquierda en el caso de hemiparesia. Recordemos que los déficits de fuerza muscular se dividen en hemiparesia, cuando es el hemicuerpo, monoparesia, cuando es un solo miembro, paraparesia, cuando puede ser los dos miembros inferiores, los miembros superiores, o cuadriparesia, cuando tiene dificultad para mover tanto los miembros superiores como los miembros inferiores. Paresia quiere decir menos fuerza muscular, mientras que plejía quiere decir que no lo mueve para nada. Un caso de un paciente accidente vascular podría ser una hemiplegia, o sea, que represente una ausencia del movimiento muscular de lo que es el hemicuerpo izquierdo o derecho. Mayormente estos pacientes pueden venir acompañados de disartria, de que es que hablan de manera estropajosa, y pueden presentar deviación de la comisura labial, que podría ser a la derecha o hacia la izquierda. Recordemos que cuando tenemos un paciente que tiene una hemiparesia izquierda, pues presentará una desviación de la comisura labial hacia la derecha. Y si tiene una hemiparesia derecha, presentará una desviación de la comisura labial hacia la izquierda. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, aquí tenemos varios diagnósticos diferenciales, pero dependiendo de lo que esté presentando el paciente y de sus antecedentes, nos podremos enfocar. En el caso de un absceso intracraneal, sabemos que los abscesos mayormente vienen secundario a una infección, sobre todo una meningitis, una infección a nivel cerebral. Y entonces estos pacientes en muchos de los casos van a estar presentando fiebre, lo cual no es típico en los pacientes con accidente cerebrovascular. También los pacientes diabéticos, como podemos ver aquí, tenemos la hiperglicemia y la hipoglucemia. Normalmente estos serían unas sintomatologías generalizadas. El paciente, por ejemplo, puede presentar convulsiones, que se puede ver tanto en accidente cerebrovascular como en la hipo y la hiperglicemia. En este caso, el paciente, pues hacerle una glicemia, vamos a ver que va a tener una hipoglicemia, inmediatamente se medique, el paciente mejora. Y si en el caso es una hiperglicemia, inmediatamente se hidrata y se le pone insulina, también el paciente mejora. Pero es muy raro tú ver por hiperglicemia un paciente que haga hemiparesia. Eso habla ya de focalidad neurológica y en ese caso sería más específico de un accidente cerebrovascular. En los casos de uremia, como podemos ver aquí, la uremia obviamente vamos a tener un paciente con insuficiencia renal. En muchos casos va a tener pacientes que ya tienen estado terminal y están en diálisis. En este caso el paciente probablemente va a presentar una urea aumentada, va a tener la urea por encima de 100, la creatinina por encima de 10. En estos casos pues sería diagnóstico de la condición. Y vuelvo y le digo, es muy raro que un paciente con uremia presente clínica focal neurológica, o sea, que presente hemiparesia, monoparesia. Cuando uno ve focalidad neurológica, estamos hablando de un área específica del cerebro que está limitada
Y entonces en ese caso, pues estuviéramos hablando de abscesos cerebrales, masa ocupantes de espacio, etcétera. Algunas complicaciones del accidente cerebrovascular, aquí faltan más, pero algunas de las más frecuentes son los trastornos de la deglución, que el paciente después no puede tragar por sí solo y necesita una sonda nasogástrica, y en algunos casos luego una gastrostomía, el delirium y también la depresión secundaria a la condición. ¿Cuáles son los métodos diagnósticos para uno poder diagnosticar lo que es un accidente cerebrovascular? El más importante y el que debemos hacer inicialmente es una tomografía. La tomografía de cráneo es para poder diferenciar lo que es un accidente cerebrovascular isquémico de un hemorrágico. El hemorrágico se va a visualizar inmediatamente el paciente inicie con los síntomas, mientras que un accidente cerebrovascular isquémico puede aparecer en la tomografía inclusive hasta 2 días después. Entonces tener eso muy presente. Como podemos ver aquí, podemos hacer otros estudios como es un hemograma para buscar si el paciente tiene datos que nos puedan ayudar en cuanto al diagnóstico, si es por hipoperfusión, podría tener una anemia severa, si el paciente tiene una infección, podría tener una leucocitosis, si el paciente tiene una hemorragia, puede tener trombocitopenia. Pues en ese mismo sentido utilizamos el TP y el TPT para valorar lo que es si el paciente puede sangrar o no, si el paciente tiene un accidente cerebrovascular hemorrágico, por ejemplo, y si el paciente se va a someter a trombolisis, que es uno de los tratamientos, saber si el paciente realmente no tiene contraindicaciones, el electrocardiograma que nos ayuda a ver si el paciente tiene datos de accidente cerebrovascular hemorrágico con el EKG, como una depresión del segmento ST, por ejemplo, o si tiene una fibrilación auricular, que es una causa secundaria de accidente cerebrovascular isquémico. Claro que se debe tomar la oximetría de pulso para saber si el paciente está desaturando y utilizamos pruebas de electrolito y coagulación para saber si hay desequilibrios hidroelectrolíticos. Entonces, fíjense aquí, esto es una tomografía y en la tomografía, en esta área, aquí vemos lo que es un accidente cerebrovascular. En el caso de los accidentes cerebrovasculares agudos, la área se ve más gris. O sea, en tomografía, cuando vemos algo negro, hablamos de algo hipodenso. Entonces, si vemos algo gris, quiere decir que el paciente tiene un accidente cerebrovascular isquémico agudo. Pero mientras más negro se ve esta lesión, quiere decir que es un accidente cerebrovascular, pero ya es viejo, que no es agudo. ¿Ok? O sea, que el paciente le dio ese accidente cerebrovascular, pero no lo tiene actualmente. O sea que si vemos esta área así tan negra, pues probablemente sea uno crónico, uno que le dio ya hace un tiempo. Pero mientras más gris es el área, más quiere decir que es agudo. Mírense aquí, esto es un accidente cerebrovascular hemorrágico. Los hemorrágicos se ven blancos, o sea, se ven hiperdensos en tomografía. Y entonces esto es confirmatorio del diagnóstico de un accidente cerebrovascular hemorrágico. Entonces, ¿cómo nosotros manejamos un accidente cerebrovascular? Lo primero es hacer el ABC, o sea, valorar vía aérea, valorar lo que es la respiración y la circulación, que el paciente no esté hipertenso, que no esté hipotenso. Y luego entonces comenzamos a tomar las medidas compensatorias del lugar. El paciente, dependiendo de su nivel de conciencia, debe mantener una posición de la cabeza de 30 a 45 grados. Se debe colocar una sonda nasogástrica para evitar la broncoaspiración, pero eso es si el paciente no tiene reflejo nauseoso. Y se debe hacer fisioterapia respiratoria y aspiración frecuente de las secreciones. El paciente, si en dado caso tiene un Glasgow menor de 8, debe ser intubado. Si el paciente tiene menos de 8 o en 8 el Glasgow, pues entonces debe ser intubado. En el caso de que el paciente esté desaturando, tenga menor de 95, se debe hacer una compensación de su oxígeno, ya sea con cánula, con mascarilla o mascarilla reservorio. Se le debe hacer un electrocardiograma al ingreso y una vez que el paciente esté estable, se le hace su tomografía. Para manejar sus crisis hipertensivas va a depender si el paciente va a ir a terapia trombolítica o no. Si el paciente va a ir a terapia trombolítica, entonces en cuanto a la crisis hipertensiva uno tiende a ser un poquito más agresivo, mientras que en el caso de las que no van a ir a trombolisis, pues uno tiende a ser más permisivo para poder permitir lo que es la penumbra, el área de penumbra cerebral, o sea, permitir lo que es el área de irrigación en ese accidente cerebrovascular
En este caso solamente se medica si la sistólica es mayor de 220 y la diastólica es mayor de 120. En estos casos se utilizan el tratamiento ideal. En el caso de un accidente cerebrovascular se utiliza el labetalol a una dosis de 10 a 20 miligramos en un periodo de 1 a 2 minutos. En los pacientes con accidente cerebrovascular se debe hacer un control estricto de su glicemia, y entonces si el paciente tiene hipoglicemia se debe medicar con dextrosa, y si el paciente tiene glicemia por encima de 180, pues entonces se debe medicar con insulina, y estos pacientes deben mantenerse en un control estricto porque se ha visto que la hiperglicemia empeora el pronóstico. En el caso de que el paciente presente edema cerebral, se pueden utilizar mannitol, a una dosis de 0.7 a 1 gramo por kilo de peso. Ya en cuanto al tratamiento específico, o sea, lo que son los antiplaquetarios y los trombolíticos, se utiliza la terapia trombolítica con lo que es el alteplasa o la RTPA, inhibidor del plasminógeno tisular recombinante, a una dosis de 0.9 miligramos por kilo, hasta una dosis máxima de 90 miligramos, y se debe administrar el 10% de la dosis, ¿ok? Y luego el resto en una infusión de 60 minutos. ¿Ok? El paciente que se le va a hacer terapia trombolítica debe estar dentro de una ventana de 3 horas. Si el paciente tiene más de 3 horas, pues entonces ya no puede ser incluido en una terapia trombolítica. En el caso de los antiplaquetarios, se administra aspirina de 325 miligramos y se administra clopidogrel de una dosis de 75 miligramos diario. En el caso de los pacientes que tienen fibrilación auricular, también se incluye warfarina o enoxaparina para tratar los coágulos. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.